Bien, cuando queremos hacer o nos piden que realicemos la suma o cualquier otra operación de vectores con distinta dirección, tal y como vemos en el ejemplo, aquí ya no podemos contar solo las unidades que tienen, sino que tenemos que realizar lo que viene en el siguiente gráfico. Por ejemplo, cuando tenemos que sumar dos vectores, uno horizontal y otro con otra dirección, lo único que tenemos que hacer es colocarlo de forma seguida. Si es simplemente una suma, por ejemplo, A más B, lo único que tenemos que hacer es sumar A y B de forma seguida. Vale, pues el resultante sería este vector. Cuando tenemos los módulos, los cuadritos aquí, podemos hacer el cálculo de la siguiente manera. Hemos colocado los dos vectores de forma consecutiva y este vector que nos aparece pues tiene una base 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una altura de 1, 2 y 3. Y por eso 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo raíz cuadrada de 6,71 unidades. Hemos realizado, obviamente, el teorema de Pitágoras para sacar ese tamaño o ese módulo del vector resultante. ¿Qué pasa si la operación es una recta? Pues en este caso los ponemos consecutivos, por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo 2, los ponemos consecutivos y el vector b cambia de sentido porque lo estamos restando. Por tanto, el vector a, el vector b, en este caso menos b, y ese resultante sería el, el módulo. Pues aquí lo podemos calcular directamente porque es un vector vertical que ocupa solo una unidad y ya tendríamos calculado el módulo del vector resultante de la recta. En este ejemplo, en el ejemplo 3, tenemos un vector de 2 unidades y 1 y con una dirección inclinada de una, bueno, no se puede calcular así a simple vista. Los ponemos consecutivos, obviamente al restarlo, porque aquí nos piden que restemos a menos b, el b cambia de sentido, como vemos aquí. Tenemos aquí el vector A, el vector B cambia de sentido porque al tener el negativo se cambia y uniendo principio con final es el resultado un nuevo vector que simplemente sacando, como hemos hecho antes, utilizando el teorema de Pitágoras, aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos una unidad y 1, 2 y 3. Por lo tanto, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 1 más 9 son 10, raíz de 10 es igual a 3,16 unidades. ¿Qué pasa si esas operaciones además incluyen una multiplicación en la suma o en la recta? Bien, pues como explicamos en un vídeo anterior, ese módulo, si nos dice que dos veces A, dos módulos, perdón, dos vectores A, los colocamos en nuestra cuadrícula, y un vector B más B. Simplemente tiramos esa diagonal de principio a fin y calculamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 al cuadrado 36, 2 cuadros de altura, 2 al cuadrado es 4, 36 más 4 es 40 y por lo tanto 6,32, la raíz de 40 nos da 6,32 unidades. Ya hemos sacado el módulo de la suma de estos dos vectores. 2 veces A más B, de principio a final tenemos ese resultante y ya podemos calcular haciendo un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras ese módulo del nuevo vector. Aquí vemos un ejemplo, A menos 3B, pues en este caso colocamos A menos 3B. Aquí vemos que el vector B apunta hacia este lado. Al ser menos B, pues ya sabemos que tenemos que colocarlo con el sentido
contrario. Así hasta 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque me dice que se multiplica por 3. Lo colocamos así en la cuadrícula y desde el principio hasta el final, pues tiramos esa diagonal. Ahora simplemente tenemos que imaginarnos ese triángulo rectángulo y tenemos 1, 2, 3 unidades, 3 al cuadrado, por 1, 2, 3 y 4. Sería 3 al cuadrado 9, más, más 4 al cuadrado 16, que sería 25. Hacemos la raíz y 25, la raíz de 25 es 5 unidades. Aquí tenemos un vector de 5 unidades.